Una novia, un vestido de boda extendido sobre 1000 libras de esperanza. Una publicación en Facebook que debía marcar el comienzo del para siempre. 72 horas después ella está muerta. No por un ataque al corazón ni por complicaciones médicas. Asesinada. Y el hombre que la mató está justo allí en esa foto de la boda con la mano apoyada en su hombro y una sonrisa grabada en el rostro como si fuera el hombre más afortunado del mundo. Pero esto es lo que hará que la sangre se te enfríe. La boda no trataba de amor. Trataba de dinero. Mucho dinero. Y esa publicación en Facebook no era solo una celebración, era evidencia. Prueba de un plan tan retorcido y calculado, que cuando los detectives finalmente lo reconstruyeron, ni siquiera ellos podían creer que alguien fuera capaz de tanta frialdad. No fue un crimen pasional, no fue un momento de ira, fue un asesinato premeditado disfrazado de cuento de hadas. Y la mujer en el centro de todo nunca lo vio venir. Pensó que por fin había encontrado a alguien que la amaba por quien era. En cambio, había invitado a un depredador a su casa, a su cama y a su cuenta bancaria. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. ¿Desde dónde estás viendo esto? Escribe tu ubicación en los comentarios, porque vas a querer recordar dónde estabas cuando oíste esta historia. Para entender cómo Patricia Reynolds terminó muerta 3 días después del momento más feliz de su vida, debemos volver al principio, a cuando solo era una mujer solitaria buscando conexión en un mundo que llevaba décadas diciéndole que no la merecía. Patricia, a quien todos llamaban Patty, tenía 34 años y pesaba más de 1000 libras. Ese número definía su existencia de maneras que la mayoría de la gente no podía comprender. Vivía en un apartamento del 2º piso en Columbus, Ohio, del cual no podía salir sin un equipo médico de transporte compuesto por 6 personas, una camilla especializada y una coordinación cuidadosa con la administración del edificio. Su última salida había sido 3 años antes, una visita al hospital para una cirugía de vesícula que requirió desmontar una ventana y usar una grúa de construcción. La humillación de esa experiencia, los vecinos grabando con sus teléfonos, los noticieros que se enteraron la convenció de que prefería morir en su apartamento antes que volver a pasar por ese espectáculo. Su mundo se reducía a 4 paredes, una pantalla de computadora con 3 monitores y un pequeño grupo de personas que realmente veían más allá de su cuerpo para reconocer a la persona que había dentro. El apartamento en sí era un ejemplo de adaptación. Su difunta madre, que había fallecido 5 años antes de cáncer de mama, había pasado sus últimos años modificando el espacio para las necesidades de Patty. Pisos reforzados, una cama hospitalaria personalizada. En lo que antes era la sala de estar, un baño con ducha amplia para silla y asistencia a puertas ensanchadas, y una cocina diseñada para que todo pudiera alcanzarse desde una posición sentada. Pero Patty no era el estereotipo que la gente quería imaginar. No era una mujer triste, desesperada y esperando ser rescatada. Era divertida, increíblemente aguda, con un sentido del humor capaz de cortar la incomodidad como un cuchillo corta la mantequilla. Tenía la risa de su madre fuerte, libre de esas que hacen sonreír a los demás incluso sin saber qué fue lo gracioso. Se ganaba la vida como diseñadora gráfica freelance, creando trabajos impresionantes para clientes que jamás supieron que la mujer detrás de los diseños no podía caminar hasta su propio buzón. Su portafolio incluía identidades de marca para 3 startups tecnológicas, materiales de marketing para un sistema hospitalario regional y el arte de portada de un grupo indie que había alcanzado cierta fama en línea. El espacio de trabajo de Patty ocupaba toda la pared occidental de su apartamento. Una tableta de dibujo profesional, monitores calibrados, un teclado ergonómico y una silla fabricada a medida para soportar su peso, mientras trabajaba entre 8 y 10 horas al día. Era meticulosa con los plazos, receptiva a las correcciones y cobraba tarifas acordes con su talento. Sus clientes la adoraban. La mayoría llevaba años trabajando con ella. Ninguno la había visto en persona. Había sido una niña con sobrepeso toda su vida. No solo gorda, obesa, en un grado que los médicos ya calificaban como mórbido cuando tenía 12 años. Su padre la había abandonado a los 7, incapaz.
Según escribió en la nota que dejó de soportar la vergüenza de tener una hija gorda. Su madre Carol hizo lo mejor que pudo. Llevó a Patty a doctores nutricionistas especialistas. Intentaron todas las dietas, todos los programas. Nada funcionó. O mejor dicho, nada funcionó de manera permanente. Patty bajaba 50 libras y recuperaba 70. Perdía 100 y volvía a subir 150. A los 16 ya pesaba 400 libras. A los 21, 600. A los 30 había superado las 1000 y su cuerpo comenzó a revelarse de formas que hacían que perder peso no solo fuera difícil, sino peligroso. Pero Carol había amado a su hija con una fuerza feroz. Nunca hizo que Patty se sintiera como una carga, nunca trató su peso como un defecto de carácter. Le enseñó a dibujar, fomentó su creatividad y la ayudó a construir una carrera que no requería salir de casa. Cuando Carol enfermó Patty, usó todos sus ahorros para pagar tratamientos experimentales que el seguro no cubría. No fue suficiente. Carol murió en ese mismo apartamento en una cama de hospicio instalada junto a la de Patty, sosteniendo su mano y diciéndole que estaba orgullosa de la mujer en que se había convertido. Después de la muerte de su madre, Patty aceptó su realidad. En su mayoría había hecho las paces con ella. Tenía su trabajo, sus amigos en línea, sus rutinas. Tenía a Jaime, su mejor amiga desde la secundaria, que la visitaba una vez al mes y la llamaba 3 veces por semana. Tenía a Rosa, su asistente de salud domiciliaria, que venía 3 veces por semana y la trataba con dignidad y calidez. Tenía sus comunidades virtuales donde era solo otra voz, otra opinión, otra persona. No buscaba una relación, porque la experiencia le había enseñado que buscar solo llevaba a la decepción. Los hombres la contactaban por internet, parecían interesados y desaparecían en cuanto se enteraban de su peso. Había sido víctima de un catfish, alguien que fingía interesarse en mujeres grandes y hermosas, solo para recopilar fotos y burlarse de ellas en una página web. Un hombre que parecía genuino la plantó después de verla por la ventana de su apartamento y literalmente corrió de vuelta a su auto. Otro empezó una relación con ella solo para humillarla públicamente, después publicando sus conversaciones privadas en redes sociales con comentarios crueles sobre cómo las chicas gordas desesperadas creen cualquier cosa. Tras aquel último incidente, Patty borró sus perfiles de citas. Juró no volver a buscar el amor. Se convenció de que estaba contenta con su vida tal como era, y lo estaba en su mayor parte, excepto en los días festivos cuando el apartamento se volvía demasiado silencioso, excepto en su cumpleaños cuando soplaba las velas sola, excepto de noche cuando hacía scroll en Facebook y veía las fotos de sus compañeros de escuela con sus familias, sus vacaciones, sus vidas normales, y sentía el peso de su soledad como algo físico oprimiéndole el pecho. Así que cuando Derek Hammond apareció en un grupo de apoyo en línea para personas con enfermedades crónicas, Patty no se impresionó. Solo otro tipo, probablemente otra decepción esperando suceder. Derek tenía 39 años, o eso decía su perfil. Decía trabajar en la construcción, ahora viviendo de una pensión por discapacidad, tras una lesión en la espalda que había terminado con su carrera. De aspecto común, nada especial, con el cabello castaño, comenzando a ralear en la coronilla y una sonrisa que parecía lo bastante sincera en su foto de perfil. No le escribió directamente al principio. Solo participaba en las discusiones del grupo, ofreciendo apoyo, compartiendo sus propias luchas con el dolor crónico y la soledad. Hablaba de lo difícil que era salir con alguien cuando no podías hacer actividades normales, cuando el dolor limitaba tu mundo, cuando la gente te juzgaba por vivir de una pensión en lugar de trabajar de verdad. Compartía historias sobre familiares que no entendían, amigos que se habían alejado, una sociedad sin paciencia para las enfermedades invisibles. Parecía real, auténtico, sin esforzarse demasiado. Ese fue su primer movimiento y fue brillante, dejó que Patty se acercara a él. Todo comenzó cuando Patty respondió a una de sus publicaciones sobre cómo lidiar con la familia que no comprendía las enfermedades crónicas. Ella compartió su propia experiencia, cómo su padre la había abandonado, cómo sus parientes habían dejado de invitarla a las reuniones familiares, cómo la gente asumía que su condición era culpa de su pereza o falta de voluntad.
Derek respondió con una empatía tan genuina que Patty empezó a buscar sus respuestas cada vez que escribía algo. Luego llegó el mensaje privado. Nada extraño, nada atrevido, solo un simple: hola, realmente aprecié lo que dijiste en el grupo hoy. Es raro encontrar a alguien que realmente lo entienda. Comenzaron a hablar todos los días, mensajes por la mañana, revisiones por la noche, largas conversaciones sobre todo y sobre nada. Derek era paciente, nunca presionaba, nunca pedía fotos ni videollamadas. Decía que no era ese tipo de hombre que valoraba la conexión más que la apariencia, que ya había sido herido por gente superficial demasiadas veces. Primera señal de alarma, pero Patty no la vio. Nadie la ve cuando está solo. Nadie la ve cuando alguien le da exactamente lo que ha estado anhelando: atención, comprensión, aceptación sin condiciones. A los 3 meses, Derek comenzó a compartir más detalles personales. Dijo que su infancia había sido dura, que su padre era un alcohólico violento que lo golpeaba a él y a su madre con frecuencia, que su madre había estado demasiado asustada para irse, demasiado rota para proteger a su hijo, que había sido puesto en hogares de acogida a los 14 años después de que su padre lo enviara al hospital con las costillas rotas. Pasó por 5 hogares de acogida diferentes, nunca permaneciendo el tiempo suficiente para sentirse seguro, sin encontrar adultos que realmente se preocuparan por él. Salió del sistema a los 18 años con las manos vacías, sin familia, sin apoyo, sin preparación para la vida adulta. Trabajó en la construcción porque era el único empleo que podía conseguir, sin un título universitario. Conoció a una mujer, se casó, pensó que por fin había construido algo estable. Pero luego ocurrió la lesión en la espalda. Su esposa dijo él no pudo soportar estar con alguien roto. Lo dejó por un hombre con un mejor trabajo, mejores perspectivas, un cuerpo que funcionaba. El divorcio lo devastó tanto económica como emocionalmente. Se había distanciado de lo poco que quedaba de su familia desde hacía años. Su madre había muerto de una enfermedad hepática 5 años atrás. Él se enteró 6 meses después del hecho. Sin hermanos, sin amigos cercanos. Solo algunos compañeros de trabajo, que dejaron de llamarlo cuando su lesión lo obligó a abandonar el empleo. Estaba, según sus propias palabras, fundamentalmente solo de una forma que la mayoría de las personas no podría entender. Cada historia estaba diseñada para hacer que Patty sintiera lástima por él, para presentarlo como alguien que había sido herido por la vida del mismo modo que ella, alguien que necesitaba ser comprendido del modo en que él decía comprenderla a ella. Manipulación de manual en realidad, pero cuando lo escuchas en tiempo real, cuando eres tú quien recibe toda esa atención enfocada, no se siente como manipulación, se siente como conexión, se siente como destino. Derek hizo su jugada en el 4.º mes. Le dijo a Patty que se estaba enamorando de ella, no en un gran gesto romántico, sino de manera tranquila, casi con timidez, como si tuviera miedo de admitirlo. Le dijo que nunca había sentido algo así por nadie, que su conexión era algo especial, algo real, que su peso no importaba, que amaba su mente, su humor, su espíritu, su creatividad, su fortaleza para enfrentarse a un mundo que la trataba con crueldad. Dijo todas las cosas que Patty siempre había querido oír. Y cuando ella expresó sus dudas, cuando dijo que temía volver a salir lastimada, cuando le recordó que otros hombres habían prometido lo mismo y luego desaparecieron, Derek no la presionó. Simplemente dijo que esperaría, que no iba a irse a ningún lado, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para confiar en él. Los depredadores pacientes son los más peligrosos. Para el 5.º mes, Patty estaba enamorada. Completamente, profundamente enamorada, de una manera que nunca había experimentado. Derek se había convertido en el centro de su mundo. Hablaban durante horas cada día. Citas de café por videollamada por la mañana, mensajes a la hora del almuerzo. Conversaciones nocturnas que duraban hasta que alguno se quedaba dormido. Se dormían con las cámaras encendidas, los teléfonos apoyados sobre las almohadas, solo para sentirse menos solos. Compartían sus miedos más profundos y sus sueños más grandes. Jugaban en línea, veían películas al mismo tiempo, creaban chistes privados y referencias que los hacían sentir como si tuvieran su propio pequeño mundo secreto. Derek
Comenzó a hablar del futuro de mudarse cerca de ella, de construir una vida juntos, de todo lo que podrían hacer como equipo. Pintaba imágenes de cómo sería su relación, de cómo la cuidaría, de cómo se cuidarían mutuamente, de cómo enfrentarían el mundo como pareja. Nunca le sugirió que adelgazara. Nunca criticó su estilo de vida. Nunca la hizo sentir que debía cambiar. Eso fue lo que lo volvió tan insidioso. La aceptó exactamente como era, y eso hizo que Patty confiara en él por completo. Entonces Derek lanzó la bomba, quería conocerla en persona. El estómago de Patty se contrajo. Ese era el momento al que toda relación en línea llegaba eventualmente, el punto en el que la realidad podía coincidir con la fantasía. O destruirla. Ya había pasado por eso. Antes había sufrido cuando los hombres desaparecían tras verla en persona, cuando el concepto abstracto se convertía en carne y hueso. Pero Derek insistió. Dijo que necesitaba abrazarla para realmente estar con ella, que la distancia lo estaba matando. Dijo que soñaba con besarla, con quedarse dormido a su lado, con prepararle el desayuno, con masajearle los pies, y hacer todas esas pequeñas cosas íntimas que hacen que una relación se sienta real. Ofreció conducir las 6 horas que lo separaban de su ciudad a la de ella, quedarse en un hotel cercano y avanzar al ritmo que Patty considerara adecuado. Lo hizo sonar romántico, inevitable el paso natural. Patty dijo que sí. ¿Cómo crees que se sentía en ese momento? Deja tus pensamientos en los comentarios. Derek llegó un sábado por la tarde a finales de septiembre. Patty había organizado todo con Rosa, su asistente de salud domiciliaria, para que la ayudara a prepararse, ducharse, arreglarse el cabello y acomodarse en el sofá reforzado de la sala donde podría recibirlo, sin la humillación de que él la viera esforzarse por moverse. Había comprado un vestido nuevo por internet, uno azul hermoso, con mangas vaporosas que, según Rosa, hacía resaltar sus ojos. Se había hecho las uñas con una técnica a domicilio que fue al apartamento. Había limpiado de manera obsesiva, o mejor dicho, había pagado horas extras a Rosa para hacerlo porque quería que todo estuviera perfecto. Sus manos temblaban cuando escuchó el golpe en la puerta. Su corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Rosa abrió la puerta, y ahí estaba Derek con flores rosas rosadas, las favoritas de Patty, algo que ella había mencionado una sola vez 3 meses antes. Era más bajo de lo que ella imaginaba, tal vez, 1,73 m, con los hombros más anchos de lo que mostraba la cámara. Vestía jeans y una camisa abotonada, intentando verse bien sin parecer demasiado arreglado. Entró, y según Patty contaría después, caminó directamente hacia ella. Pasó de largo junto a Rosa, se inclinó y le besó la frente. Luego se sentó a su lado en el sofá reforzado, le tomó la mano y dijo: «Eres aún más hermosa de lo que imaginé». Sus ojos eran cálidos, su voz firme, su toque suave. Más tarde Patty le diría a Jaime que había sido el momento más feliz de su vida. También fue el momento en que selló su destino. Derek se quedó todo el fin de semana. Fue atento, cariñoso, aparentemente sin que le molestaran el tamaño ni las limitaciones de Patty. La ayudó con lo que necesitaba: alcanzar objetos, ajustar su posición, traerle comida o bebida, pero nunca de una forma que la hiciera sentir una carga. Lo hacía con naturalidad, como se ayuda a alguien que te importa. Se reía de sus chistes, escuchaba sus historias sobre clientes y proyectos, le tomaba la mano mientras veían películas en su enorme televisor. Le preguntó sobre su trabajo de diseño, mostrando verdadero interés, queriendo ver su portafolio. Pasó 1 hora revisando sus proyectos, preguntando por su proceso, elogiando su talento de una forma que se sentía auténtica, no condescendiente. Le preguntó por su madre, por su infancia, por su vida, antes de que el peso le impidiera salir de casa. Le preguntó por sus sueños, sus miedos, lo que la hacía feliz, lo que no la dejaba dormir. Y él también compartió, o al menos lo pareció. Le contó historias sobre el trabajo en la construcción, los proyectos que había hecho, la gente que había conocido. Le mostró la cicatriz en la espalda de la supuesta lesión que había terminado con su carrera. Una cicatriz quirúrgica que recorría su columna baja, impresionante y convincente. Habló de su apartamento, de sus rutinas, de sus propias luchas con el dolor y la soledad. Se mostró vulnerable,
O al menos dio la apariencia de serlo, lo cual cuando intentas generar confianza es prácticamente lo mismo. Para la tarde del domingo, cuando tuvo que irse, Patty lloraba. No quería que se fuera. El apartamento se sentiría vacío sin él, demasiado silencioso, demasiado solitario. Después de un fin de semana de compañía, Derek le prometió que volvería el siguiente fin de semana, que eso era solo el comienzo, que nada podría mantenerlo alejado de ella. Y cumplió su promesa. Volvió el fin de semana siguiente y el siguiente también. Cada visita se volvió más natural, más doméstica. Desarrollaron rutinas, desayunos juntos, mientras veían las noticias de la mañana, tardes en las que Derek leía o revisaba el teléfono mientras Patty trabajaba en sus diseños, noches de películas y conversación. Derek empezó a llevar las compras, a cocinar, a lavar los platos. Se hizo útil, se hizo necesario, se hizo hogar. 6 semanas después de aquella primera visita, Derek se mudó. Dijo que no tenía sentido seguir pagando alquiler en un lugar que apenas usaba. Que quería estar con Patty todo el tiempo, que vivir juntos era el paso natural en su relación. Explicó que su contrato de arrendamiento estaba por terminar, que el casero subiría el precio, que era el momento perfecto. Patty estaba exultante. Por primera vez en años, no estaba sola. Tenía a alguien que la había elegido, que quería construir una vida con ella. Sus amigos estaban felices por ella, pero cautelosos. Jaime, su amiga más cercana desde la secundaria, fue a conocer a Derek una semana después de que se mudara. Llevó vino y comida para llevar, supuestamente para celebrar, aunque en realidad quería evaluar a ese hombre que había aparecido tan repentinamente en la vida de Patty. Derek fue encantador con Jaime. Se mostró respetuoso, le preguntó por su vida, su trabajo como profesora de secundaria, su esposo y sus 2 hijos. Elogió a Jaime por ser tan buena amiga de Patty. Dijo que era evidente cuánto se querían. Contó historias que los hicieron reír a todos. Parecía normal, genuino, quizá un poco demasiado ansioso por agradar, pero nada que levantara señales de alarma inmediatas. Sin embargo, después de la cena, cuando Derek fue al baño, Jaime se inclinó hacia Patty y le preguntó en voz baja: ¿De verdad lo conoces lo suficiente como para tenerlo viviendo aquí? Nunca has conocido a sus amigos ni a su familia. Nunca has visto dónde vivía. ¿No crees que esto va demasiado rápido? Patty se tensó. Cuando sabes, sabes, respondió. Derek es diferente. Él realmente me ama. Me ve, Jaime. De verdad me ve. No solo el cuerpo, sino a mí. Jaime no insistió, pero la preocupación permaneció. Esa noche le envió un mensaje de texto: estoy feliz por ti. Solo quiero que tengas cuidado. Protégente. Sí, Patty, respondió con un emoji de corazón, y nunca volvió a mencionar el tema. Lo que las amigas de Patty no veían eran las pequeñas cosas que Derek estaba haciendo. Como preguntaba casualmente sobre sus finanzas mientras la ayudaba con las cuentas. Oye, ¿tienes pagos automáticos configurados? Puedo ayudarte a organizarlos, si eso te facilita las cosas. Como mencionaba de pasada el seguro de vida. Deberíamos tener cobertura ambos, ya sabes, por si acaso. Es lo que hacen las parejas responsables. Como se ofrecía para hacer recados, y necesitaba la tarjeta de débito de Patty, tardando un poco más de lo necesario en devolverla. Cómo cargaba su teléfono usando la laptop de Patty, posiblemente instalando un programa de registro de teclas, sin que ella se diera cuenta. Eran invasiones sutiles del tipo que no parecen amenazas cuando vienen envueltas en cuidado y atención. Derek estaba trazando el mapa de la vida financiera de Patty, como un ladrón que estudia una casa antes de entrar, pero lo hacía despacio, con cuidado, haciendo que cada petición pareciera razonable, y cada cruce de límites se sintiera como intimidad en lugar de intrusión. Esto es lo que Patty no sabía sobre Derek Hammond. Casi todo lo que le había contado era mentira. Su nombre no era Derek Hammond. Su verdadero nombre era Dale Hendricks, nacido en Tulsa, Oklahoma. Tenía 42 años, no 39. No tenía una lesión en la espalda. No recibía pensión por discapacidad. Nunca había trabajado en la construcción. Su historial laboral real
Era un collage de empleos temporales en tiendas minoristas, estafas de telemarketing y esquemas piramidales, ninguno durando más de un año. Su historial criminal no era violento, pero sí extenso robo de identidad. En 2012 había robado la identidad de su compañero de cuarto para abrir tarjetas de crédito fraude. En 2015, dirigió una organización benéfica falsa que recaudaba dinero para veteranos y se embolsó casi $30,000 antes de ser descubierto. Cheques falsos en 2018. Cada condena había resultado en libertad condicional o cortas estancias en la cárcel. Nada que apareciera en una verificación de antecedentes básicas si buscabas a Derek Hammond en lugar de a Dale Hendricks. La cicatriz en su espalda provenía de un accidente de motocicleta cuando tenía 19 años, iba ebrio y demasiado rápido por una carretera rural. Nada que ver con una lesión laboral ni con una discapacidad. Las historias sobre su infancia eran solo parcialmente ciertas. Su padre sí era alcohólico, pero Dale nunca había estado en hogares de acogida. Se había ido de Quetta a los 17 por decisión propia, después de quemar demasiados puentes con pequeños robos y mentiras constantes. Su madre estaba viva residiendo en Arizona, pero había cortado todo contacto con él 5 años atrás después de que le robara su medicación para el dolor y falsificara su firma en una hipoteca inversa. El matrimonio también era real, pero la historia estaba invertida. Su esposa no lo había dejado por alguien con más dinero. Lo había dejado tras descubrir que él le robaba dinero del banco, falsificaba su firma en préstamos y arruinaba su crédito. Había obtenido una orden de restricción después de que él apareciera en su trabajo haciéndole amenazas. Ese detalle resultaría importante más adelante. Su nombre era Christina Hendricks, ahora Christina Monroe, tras volver a casarse. Vivía en Indiana con su nuevo esposo y su familia combinada de 4 hijos. Dale, bajo el nombre de Derek, se había unido a aquel grupo de apoyo en línea específicamente para buscar mujeres vulnerables. No era la primera vez que ejecutaba esa estafa, aunque sí era la primera vez que la llevaba tan lejos. Durante los últimos 7 años, lo había intentado 3 veces antes, siempre con mujeres solas, logrando su confianza acercándose a su dinero. Cada vez encontraba mujeres solitarias en Internet, construía una relación con ellas, y poco a poco se acercaba a sus finanzas. 2 veces se había retirado cuando las mujeres se volvieron suspicaces o cuando sus amigos intervinieron. Una vez logró vaciar alrededor de $15,000 de las cuentas de una mujer antes de desaparecer. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía a Simone. Simone tenía 31 años. Atractiva de una manera cortante, con el cabello rubio cortado en un bob severo y una inteligencia calculadora que se reflejaba en sus ojos azul pálido. Trabajaba como ajustadora de seguros, lo cual era perfecto para lo que estaban planeando. Sabía exactamente cómo funcionaban las pólizas de seguro de vida, qué provocaba una investigación, qué parecía sospechoso y qué se veía natural. Dale había conocido a Simone 2 años antes en un bar de Cleveland. Conectaron de inmediato por su cinismo compartido hacia la gente normal y sus vidas aburridas y obedientes de las reglas. Simone era tan estafadora como él, aunque más hábil para ocultarlo. Había sido despedida de 2 trabajos anteriores en compañías de seguros por patrones de reclamaciones sospechosos, pero nunca procesada. Tenía un talento especial para entender las pólizas, encontrar vacíos legales y saber exactamente cuánto podía sacar antes de que alguien se diera cuenta. Cuando Dale le habló de sus estafas en línea, ella se sintió intrigada en lugar de repelida. Le sugirió que podían ir más lejos, apuntar más alto. ¿Por qué robar $15,000 cuando podían robar cientos de miles? Los seguros de vida pagaban sumas grandes y en casos donde la muerte parecía natural. Especialmente en personas con problemas de salud importantes, las investigaciones eran mínimas. Pasaron 6 meses planificando antes de que Dale creara la identidad de Derek Hammond. Investigaron los perfiles demográficos de sus posibles víctimas, practicaron historias de respaldo, perfeccionaron el método. Simone incluso ayudó a Dale a crear los perfiles falsos en redes sociales, una biografía detallada, la apariencia de una persona real con un pasado creíble.
Ella misma tomó la foto que él usaría en su perfil, haciéndolo posar con ropa de obrero de construcción prestada por su hermano para vender la imagen del hombre trabajador. Su plan requería encontrar a la víctima adecuada, alguien lo suficientemente aislado como para no tener una red de apoyo que interfiriera a alguien con bienes significativos. Ahorros, propiedades, seguros. Alguien cuya muerte no despertara sospechas inmediatas debido a condiciones de salud preexistentes. En resumen, alguien a quien la sociedad no miraría demasiado por sus prejuicios sobre el peso y la salud. Cuando Dale encontró el perfil de Patty, en el grupo de apoyo supo de inmediato que era perfecta. Simone realizó una investigación de fondo completa utilizando métodos que había aprendido en su trabajo de seguros. Descubrió que Patty era propietaria de su apartamento valorado en unos $200,000. Tenía cuentas de ahorro que sumaban 90,000 inversiones por otros 80,000 y un seguro de vida de $400,000 que su madre había contratado años atrás y que Patty había mantenido vigente. El pago total potencial alcanzaba casi $800,000 una vez liquidados todos los activos. Repartido entre Dale y Simone, significaban 400,000 para cada uno, suficiente para desaparecer, empezar de nuevo y vivir cómodamente durante años, mientras planeaban la siguiente estafa. Pero eso requería paciencia. Requería que Dale realmente se mudara con Patty, que se casara con ella, que se convirtiera en su esposo legal con derecho a su herencia. Requería asegurarse de que las pólizas de seguro de vida lo incluyeran como beneficiario. Y requería que la muerte de Patty pareciera natural, o al menos explicable, no inmediatamente sospechosa. La parte verdaderamente escalofriante era que Dale no actuaba solo en el apartamento de Patty. Mientras fingía ser el novio devoto, seguía volviendo regularmente con Simone, diciéndole a Patty que tenía citas médicas o mandados, y riéndose de ello. Los mensajes de texto recuperados más tarde mostraban sus conversaciones con detalle. Ella realmente se cree todo, escribió Dale después de su primera visita. Le dije que era hermosa y se echó a llorar. Esto va a ser tan fácil. Mantente enfocado, respondió Simone. No te apresures, deja que se enamore por completo. Necesitamos la licencia de matrimonio y los cambios de beneficiario antes de que pase cualquier otra cosa. Está hablando de agregarme a sus cuentas bancarias, escribió Dale un mes después de mudarse. Cree que es romántico. Dios, las gordas son tan desesperadas. Perfecto, contestó Simone. Pero no tomes nada todavía, ni un centavo, ni siquiera pequeñas cantidades. Necesitamos que confíe completamente en ti, sin señales de alarma. Así hablaban de Patty, como de una presa, un trabajo, un medio para un fin. Se burlaban de su peso, de sus limitaciones, de su vulnerabilidad. Incluso compartían fotos de Dale. La fotografiaba en secreto mientras dormía y se las enviaba a Simone con comentarios crueles. Al leer esos mensajes más tarde, los detectives dijeron que nunca habían visto algo tan frío, tan calculado, tan absolutamente carente de empatía. El plan de Derek era simple en concepto, pero requería una ejecución meticulosa. Tenía que consolidarse como el compañero de Patty, su cuidador, la persona más cercana a ella. Necesitaba acceso a sus finanzas, a sus cuentas, a su información del seguro de vida, y debía hacerlo de una manera que pareciera natural, sin prisas, sin despertar sospechas. Así que jugó el juego largo. Se mudó y enseguida se volvió indispensable. Se hizo cargo de las compras de la cocina, de las citas médicas de Patty y de surtir sus medicamentos. Fue encantador con Rosa, la asistente de salud de Patty, siempre cortés y agradecido. Fue atento con Jaime, preguntando por sus hijos, recordando pequeños detalles que ella mencionaba al pasar. Se presentó como el compañero devoto que veía más allá del cuerpo de Patty al ser humano que había dentro. Todos los que los conocían pensaban que Derek era un santo, que Patty por fin había encontrado a alguien que realmente la amaba. Rosa le dijo a su supervisora que nunca había visto a Patty tan feliz, que Derek era uno de los buenos. El esposo de Jaime comentó que Derek parecía un tipo decente, quizá algo aburrido, pero claramente entregado a Patty. 3 meses después de mudarse, Derek dio su paso más grande.
Le propuso matrimonio en Nochebuena con un anillo modesto que dijo haber pertenecido a su abuela. En realidad lo había comprado en una casa de empeño por $200. Se arrodilló junto al sofá donde Patty pasaba la mayor parte de su tiempo y pronunció un discurso que había ensayado con Simón. Patty, eres la persona más increíble que he conocido. Me has mostrado lo que es el amor verdadero. Me has dado un hogar, un propósito, una razón para creer nuevamente en las cosas buenas. Sé que no tengo mucho que ofrecerte, ni dinero, ni carrera, ni grandes gestos románticos, pero tengo mi corazón y es completamente tuyo. ¿Quieres casarte conmigo? Patty dijo que sí entre lágrimas de alegría. Llamó a Jaime inmediatamente después, tan emocionada que apenas podía hablar. Jaime la felicitó obligando el entusiasmo en su voz, pero al colgar, miró a su esposo con preocupación. Esto está pasando demasiado rápido, dijo. Se conocen desde hace menos de un año. Se mudó con ella a las 6 semanas. Ahora matrimonio. Tal vez realmente la ama, respondió su esposo. Tal vez Patty por fin encontró a su persona. Tal vez, dijo Jaime. Pero la duda seguía allí. Al día siguiente, Jaime volvió a llamar a Patty. ¿Han hablado sobre un acuerdo prenupcial?, preguntó con cuidado. La voz de Patty se enfrió de inmediato. ¿Por qué necesitaríamos eso? Derek no se preocupa por el dinero. Él me ama. Jaime de verdad me ama. No todos son tan desconfiados y calculadores con las relaciones. Solo quiero que estés protegida, insistió Jaime. ¿Protegida de qué? De alguien que me ve como más que mi cuerpo. De alguien que quiere construir una vida conmigo. Dios, Jaime. No puedes simplemente alegrarte por mí. Jaime no dijo más. Pero esa misma semana hizo algo de lo que luego se sentiría culpable. Mandó a hacer una verificación de antecedentes de Derek Hammond. El resultado volvió limpio. Sin antecedentes penales, sin alertas, nada sospechoso. Lo que Jaime no sabía era que había buscado el nombre equivocado. Derek Hammond no existía. Dale Hendricks se había asegurado de eso. La boda se planeó para abril, una ceremonia pequeña en el apartamento con solo unos pocos amigos y un oficiante. Derek dijo que quería algo íntimo, significativo con las personas que más importaban. Lo que realmente quería era algo rápido con el mínimo de testigos que lo uniera legalmente a Patty y a sus bienes, sin el escrutinio de una boda grande. En los meses previos a la boda, Derek fue ampliando poco a poco su acceso a la vida financiera de Patty. Empezó con cosas pequeñas. Le ofreció encargarse de las cuentas ya que Patty tenía mucho trabajo y estaba estresada por los plazos. Tú concéntrate en tus diseños, cariño. Yo me ocupo de lo aburrido, le decía. Agradecida por la ayuda, Patty le mostró cómo funcionaba su banca en línea. Luego él sugirió abrir una cuenta corriente conjunta solo para gastos del hogar, explicó. Así las compras y las facturas serán más fáciles. No tenemos que unir todo, solo lo cotidiano. Patty aceptó pensando que era algo práctico, un paso normal para una pareja comprometida. Un mes después, Derek habló de los ahorros. Deberíamos tener un fondo de emergencia conjunto, dijo. ¿Qué pasa si algo nos sucede a alguno de los dos? ¿Y si hay una emergencia médica? Deberíamos poder acceder ambos al dinero rápidamente. Patty dudó en ese punto. Sus ahorros representaban años de cuidadosa administración financiera, su red de seguridad. Pero Derek fue paciente. No digo que vaciemos tus cuentas, aclaró. Solo que las vinculemos para que ambos tengamos acceso si alguna vez lo necesitamos. Yo confío en ti con mi dinero. ¿No confías tú en mí con el tuyo? Planteado así, negarse sonaba como una declaración de desconfianza, como una prueba de que no creía realmente en la relación. Así que Patty agregó a Derek a su cuenta de ahorros. Luego, con su suave insistencia, también a sus cuentas de inversión. Solo por si acaso, cariño, solo para emergencias. El seguro de vida fue lo último apenas un mes antes de la boda. Derek lo mencionó durante una conversación sobre los preparativos, haciéndolo parecer una extensión natural de su compromiso. Deberíamos actualizar a nuestros beneficiarios, dijo con tono casual. Yo te puse a ti en mi póliza. Es solo la cobertura básica de mi discapacidad. No es mucho, pero quiero que estés cuidada si algo me pasa. Hizo una pausa y añadió con cuidado.
¿Has pensado en actualizar la tuya? Patty admitió que no lo había considerado. En su póliza, aún figuraba su madre como beneficiaria, a pesar de que Carol había muerto hacía 5 años. El beneficiario secundario era su padre, un hombre que la había abandonado y con quien no hablaba desde hacía décadas. Deberías cambiar eso, dijo Derek suavemente. Digo, esperaría ser tu elección como esposo, pero obviamente es tu decisión. Otra vez planteado como una prueba de confianza y compromiso. Al día siguiente, Patty llamó a su compañía de seguros y cambió al beneficiario, Derek Hammond. $400,000 de cobertura. Ahora serían pagaderos a un hombre cuyo verdadero nombre ella ni siquiera conocía. Con cada paso financiero, Derek y Simone intercambiaban mensajes triunfantes. Cuenta conjunta, lista, escribió. Dale. Ni siquiera dudó. Bien, respondió Simone. Pero no tomes nada todavía, ni un centavo. No podemos darle motivo para revisar las cuentas con detalle. Acceso a la cuenta de ahorros asegurado, escribió más tarde Dale. Confía completamente. Casi demasiado fácil. Nunca es demasiado fácil, advirtió Simone. Mantente alerta. Un error y todo se derrumba. Seguro de vida cambiado. Textó Dale en marzo. Beneficiario Derek Hammond, 400 OSCA. Excelente, respondió Simone. Ahora solo falta la boda. Hazla pronto. Llevamos casi un año planeando esto. Estoy lista para terminarlo. 15 de abril, confirmó Dale. 3 semanas. Luego esperamos una más. Y se acabó. Y seré $400,000 más rico. Bueno, escribió Simone, más la mitad de todo lo demás cuando se liquide la herencia. Esto va a funcionar, cariño. Lo presiento. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los estaba observando. No la policía, no investigadores, sino una mujer en Indiana que llevaba años mirando por encima del hombro, temiendo que el hombre que la había aterrorizado alguna vez volviera. El día de la boda llegó el 15 de abril. El apartamento se transformó decorado con flores blancas y telas suaves que Rosa había pasado horas arreglando. Rosas lirios y peonías blancas, luces cálidas en guirnaldas que le daban al espacio un aire de ensueño casi etéreo. El ambiente olía a flores, a velas de vainilla, a esperanza. Patty llevaba un vestido blanco hecho a medida que había costado $3,000 y tardado 2 meses en confeccionarse. Diseñado por una boutique especializada en novias de talla grande, el vestido era de encaje y satén con delicadas cuentas que capturaban la luz. Esa mañana una maquilladora y una estilista habían llegado al apartamento trabajando 3 horas para crear una imagen que hiciera sentir a Patty como una princesa. Su cabello, que normalmente llevaba en una coleta sencilla, había sido peinado en ondas suaves con pequeñas flores blancas entrelazadas. El maquillaje era perfecto, sutil pero radiante, resaltando sus ojos azules y su sonrisa genuina. Derek, o más bien Dale, vestía un traje oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. Una de las pocas cosas en las que realmente gastó dinero, queriendo verse bien en las fotos que después servirían como evidencia de su feliz matrimonio. Se había cortado el cabello, afeitado con cuidado e incluso comprado zapatos nuevos. Parecía un novio. Y desempeñó el papel a la perfección. La lista de invitados era pequeña. Jaime y su esposo Rosa y su pareja, 2 amigas en línea de Patty, que vivían cerca y la habían conocido en persona un par de veces a lo largo de los años, y la oficiante, una mujer que se especializaba en ceremonias a domicilio para personas con problemas de movilidad. 8 personas en total, contando a la novia y al novio. Por parte de Derek, no había nadie. Él lo explicó diciendo que no le quedaba familia y que sus amigos vivían demasiado lejos, logrando que sonara triste en lugar de sospechoso. La ceremonia fue breve pero emotiva. Patty y Derek habían escrito sus propios votos. Los de Patty eran sinceros y profundos, hablaban de encontrar el amor cuando ya había dejado de buscarlo, de la gratitud por tener una pareja que la veía por completo, de construir una vida juntos, a pesar de lo que el mundo considerara imposible. Los votos de Derek estaban igual de bien elaborados, aunque por motivos muy distintos. Los había ensayado con Simone.
cada palabra calculada para lograr el máximo impacto emocional. Habló de cómo se había sentido roto hasta que conoció a Patty, de cómo ella le había enseñado lo que significaba el amor verdadero, de cómo prometía honrarla y cuidarla todos los días de su vida. Su voz tembló ligeramente, un toque de actor que hizo que el momento pareciera más auténtico. Incluso se le humedecieron los ojos, aunque nadie podía decir si era por emoción real, por nervios ante el plan, o simplemente por buena actuación. Cuando la oficiante los declaró marido y mujer, Derek se inclinó y besó suavemente a Patty. El pequeño grupo de invitados aplaudió. Rosa se secó las lágrimas con un pañuelo. Jaime sonrió intentando ahogar la inquietud que llevaba sintiendo desde que Derek había aparecido en la vida de su amiga. Después, vino la pequeña celebración, una cena con catering, un pastel modesto, champán y copas de plástico. Derek interpretó su papel a la perfección. Atento con Patty, amable con los invitados, la imagen misma del esposo feliz. Se rió de los chistes, posó para las fotos, agradeció a todos por asistir, brindó por la suerte de tenerla. A las 8 de la noche, los invitados se habían ido. Rosa se quedó un rato más para ayudar a Patty a quitarse el vestido y acomodarse para la noche. Derek la acompañó hasta la puerta, la agradeció efusivamente por todo, y le deslizó una propina de $50 pese a sus protestas. Luego cerró la puerta y se volvió hacia su nueva esposa, con esa sonrisa que ella tanto amaba. «Lo logramos», dijo. «Ahora estás oficialmente atrapada conmigo». Patty rió, cansada pero feliz. «La mejor decisión que he tomado», respondió. Derek se sentó a su lado, le tomó la mano y le sugirió que publicaran algunas fotos de la boda en Facebook. «Deberíamos compartir esto con el mundo», dijo. «Que todos sepan lo felices que somos». Y tenía razón, aunque no de la forma que Patty imaginaba. La publicación le serviría perfectamente, establecería públicamente el matrimonio, crearía una fecha comprobable, proporcionaría evidencia de que eran una pareja feliz. Pero también, aunque Derek no lo previó, alertó a alguien que llevaba años vigilando su huella digital. Patty subió su foto favorita, la toma profesional que mostraba su vestido con Derek a su lado, la mano de él descansando en su hombro. El pie de foto decía simplemente: «Me casé con mi mejor amigo hoy. El día más feliz de mi vida», añadió corazones, y la ubicación, Columbus, Ohio. Los comentarios llegaron en minutos. Amigos felicitándola, conocidos expresando alegría, incluso extraños deseándole lo mejor. Patty leyó cada comentario, respondió a decenas, disfrutando del cariño y la aceptación que siempre había anhelado. No tenía idea de que esa publicación acababa de iniciar una cuenta regresiva. 72 horas. Eso era todo lo que le quedaba. Mientras tanto, a 900 millas de distancia en Indiana, Christina Monroe hacía scroll en Facebook cuando vio una publicación compartida por una amiga de una amiga. La foto que apareció le heló la sangre. Conocía esa cara. Conocía esa sonrisa. Conocía exactamente esa expresión falsa de satisfacción. El hombre de la foto se hacía llamar Derek Hammond, pero Christina lo conocía como Dale Hendricks, su ex esposo. El hombre que había huido hace 5 años. El hombre que le había robado, la había amenazado, que había convertido su vida en un infierno hasta que ella consiguió una orden de restricción y se mudó a otro estado para escapar. Y ahora estaba casado con otra mujer. Una mujer que por la foto parecía vulnerable. Una mujer que Christina lo supo al instante podía estar en peligro. Las manos de Christina temblaban mientras hacía clic en el perfil de Patty, intentando encontrar información de contacto. El perfil era semiprivado. Podía ver la foto de la boda y algunas otras publicaciones públicas, pero no había número de teléfono, ni correo electrónico, ni forma de comunicarse directamente con ella. Trató de enviarle un mensaje, pero fue a solicitudes filtradas porque no eran amigas en Facebook. Christina se quedó sentada en su sala mirando la foto con el corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba advertir a esa mujer. Tenía que decírselo a alguien. Pero ¿quién le creería una exesposa, alegando que su antiguo marido era peligroso? Parecería a celos, rencor, un intento de sabotear su nueva relación. Pero Christina conocía a Dale.
Sabía de lo que era capaz. Sabía que nunca hacía nada sin segundas intenciones. Sabía que ese matrimonio no se trataba de amor. Dale no amaba a nadie más que a sí mismo. Se trataba de dinero, de control o de algo igualmente siniestro. Tomó una decisión. Llamó a la policía de Columbus, Ohio. La operadora que contestó fue profesional pero escéptica. Necesito reportar una situación potencialmente peligrosa, comenzó Cristina. Explicó la foto de la boda que había reconocido a su exesposo, bajo un nombre falso su historial de fraude y manipulación. Dijo que la nueva esposa podría estar en peligro. ¿Él ha amenazado a alguien?, preguntó la operadora. No explícitamente, pero ¿ha cometido crímenes recientemente que usted sepa? No lo sé, pero está usando un nombre falso y tiene antecedentes penales bajo su verdadero nombre. Señora, entiendo su preocupación, pero sin evidencia de una amenaza o delito específico, hay acción limitada que podamos tomar. Lo que describe suena a un asunto civil, posiblemente una disputa doméstica entre exesposos. Esto no se trata de que yo tenga celos, insistió Cristina, la voz elevándose. Estoy intentando advertir a alguien de que el hombre con el que se acaba de casar es un estafador que probablemente va tras su dinero. El tono de la operadora se mantuvo calmado, pero firme. Presentaré un informe y solicitaré un chequeo de bienestar en la dirección que ha dado. Un agente intentará contactar a Patricia Reynolds y verificar que está bien y que la situación es consensuada. Eso es lo mejor que puedo ofrecer sin evidencia de una amenaza inminente. Cristina dio todos los detalles que pudo: el nombre real de Dale, su historial criminal, su historial de fraudes, todo. Suplicó que lo tomaran en serio. La operadora le aseguró que harían seguimiento, pero Cristina colgó sintiéndose fracasada, como si no hubiera comunicado la urgencia con suficiente claridad. Ese chequeo de bienestar se programó para el 17 de abril, 2 días después de la boda. Para cuando el agente llegó, Patty ya estaba muriendo. Derek había empezado a envenenar a Patty la noche de la boda. Su arma fue el etilenglicol, el anticongelante, una opción clásica para quienes planean asesinar por varias razones clave. Tiene un sabor dulce que se enmascara fácilmente en bebidas azucaradas. En dosis cuidadosamente calculadas, provoca síntomas que imitan enfermedades comunes o complicaciones de condiciones de salud preexistentes en alguien con las limitaciones de salud y el peso de Patty. Los primeros síntomas probablemente se interpretarían como una mala reacción al estrés de la boda, a comida rica o a una enfermedad ordinaria. El etilenglicol actúa al metabolizarse en el cuerpo en compuestos tóxicos ácido glicólico y ácido oxálico. Estos compuestos destruyen la función renal, provocan acidosis metabólica y eventualmente llevan a la falla orgánica completa. En dosis altas, actúa relativamente rápido, causando la muerte en 24 a 72 horas. En dosis más bajas, administradas repetidamente, imita una enfermedad gradual que parece natural. Derek había investigado esto meticulosamente. Él y Simone pasaron semanas estudiando métodos de envenenamiento, descartando opciones demasiado obvias, demasiado rápidas o demasiado propensas a ser detectadas en exámenes médicos rutinarios. El anticongelante está disponible en cualquier tienda de repuestos de autos, no requiere receta ni identificación para comprarlo, y puede administrarse en comidas o bebidas sin detección inmediata. La noche de la boda, después de que se fueron los invitados y Rosa se marchó a su casa, Derek preparó para Patty su bebida favorita, un batido de vainilla de una heladería local, algo que ella había mencionado querer como su capricho de la noche de bodas. Lo había comprado más temprano ese día, pero antes de llevárselo añadió 2 onzas de anticongelante a la mezcla espesa, sabiendo que la dulzura disfrazaría cualquier sabor extraño. Patty se bebió todo el batido feliz, cansada y sin notar nada extraño. Derek la observaba con una expresión atenta y amorosa, mientras internamente calculaba cuánto tardaría en hacer efecto la primera dosis. Por la mañana, Patty se sintió mal. Náuseas, mareo, un dolor de cabeza tan fuerte que parecía que su cráneo se comprimía. Supuso que era agotamiento por la intensidad emocional de la boda, tal vez una migraña causada por el champán,
quizá el bajón de la ansiedad. Derek interpretó el papel de esposo preocupado a la perfección. Le llevó agua, le sugirió que descansara. Se ofreció a encargarse de todo, para que pudiera recuperarse. Probablemente es solo el cansancio del gran día, dijo con tono tranquilizador. Días así agotan mucho. Descansa, cariño, yo me encargo de todo. Le trajo jugo para mantenerla hidratada, jugo de naranja, mezclado con otra onza de anticongelante. Le preparó tostadas y té. El té contenía otra dosis más. Cada administración estaba calculada, medida diseñada para aumentar gradualmente los niveles de toxina en su cuerpo, mientras mantenía la apariencia de una enfermedad común. Para la tarde del 16 de abril, Patty estaba peor. La náusea era intensa, no podía comer. Estaba confundida, desorientada, su habla un poco arrastrada. Intentó trabajar en su computadora, pero no podía concentrarse. No recordaba contraseñas, no lograba coordinar sus manos. Derek sugirió que solo estaba abrumada, que tal vez tenía un virus, que definitivamente necesitaba descansar más. Cuando Rosa llamó para ver cómo estaban los recién casados y preguntó si debía pasar para la visita programada, Derek contestó el teléfono. Patty no se siente muy bien, hoy, dijo con voz llena de preocupación. Creo que tiene un virus estomacal o algo así. Probablemente lo contrajo de algún invitado. Está durmiendo ahora mismo. ¿Podríamos reprogramar la visita para más adelante en la semana, Rosa, sin querer molestar a una paciente enferma, ni arriesgarse a contagiarse? Aceptó sin dudar. Dile que espero que se recupere pronto, dijo. Llámame si necesitas algo. Lo haré, respondió Derek. Gracias por entender. Con Rosa fuera del camino, Derek tenía el control total del entorno y los cuidados de Patty. Continuó administrándole el veneno en intervalos cuidadosamente espaciados, más jugo, más té. Incluso el agua que le daba ya no era segura. Había añadido anticongelante al filtro de agua del refrigerador, asegurándose de que cada sorbo estuviera contaminado. Para la noche del 16 de abril, Patty estaba gravemente enferma. Vomitaba apenas estaba consciente, no podía coordinar sus movimientos. Sus riñones empezaban a fallar. Su cerebro nadaba en metabolitos tóxicos. Intentó pedirle a Derek que llamara al 911, pero su habla era tan incoherente que él pudo fingir no entenderla. «¿Estás bien, cariño?», dijo con voz calmada y tranquilizadora mientras la veía sufrir. «Solo es una mala gripe. Necesitas dormir. Yo estaré aquí contigo». Pero Patty no dormía. Se deslizaba dentro y fuera de la conciencia, su cuerpo apagándose sistema por sistema. Derek la vigilaba. La vigilaba con cuidado, comprobando su respiración, su pulso, calculando cuánto faltaba para poder descubrirla muerta y llamar al 911, con una convincente actuación de shock y dolor. Su plan estaba funcionando perfectamente. Demasiado perfectamente, quizás porque se volvió excesivamente confiado. No había contado con que la advertencia de Cristina llegaría a la policía. No había contado con la visita de control. Cuando el oficial de policía tocó la puerta a las 2:15 p.m. del 17 de abril, el corazón de Derek casi se detuvo. Revisó rápidamente a Patty y estaba inconsciente, apenas respirando, pero viva. Si el agente la veía en ese estado, todo su plan colapsaría. Se harían preguntas, llamarían a médicos, se ordenarían análisis toxicológicos. Derek abrió la puerta, bloqueando la entrada con su cuerpo, acomodando su expresión en una mezcla de leve confusión y molestia. El oficial explicó que estaba allí para verificar el bienestar de Patricia Reynolds, que habían recibido un informe de preocupación. ¿Un informe de quién?, preguntó Derek, pensando a toda velocidad. No puedo revelar esa información, señor. Solo necesito confirmar que la señora Reynolds, o supongo que ahora la señora Hammond, está a salvo y bien. Está descansando, respondió Derek rápidamente. No se siente bien. Estrés de la boda, ya sabe cómo es. No quiere que la molesten. Entiendo, señor, pero necesito verla brevemente para confirmar que está bien. La mandíbula de Derek se tensó. No, esto es acoso. Mi esposa está enferma, está durmiendo y tiene derecho a su privacidad. A menos que tenga una orden judicial, debe irse. El oficial dudó. Legalmente, Derek tenía razón.
Sin evidencia de un peligro inmediato ni causa probable, no podía forzar la entrada solo para una verificación de bienestar. La puerta se cerró. No se oían gritos ni había señales visibles de violencia, solo un marido protector defendiendo la privacidad de su esposa enferma. «Señor, solo necesito saber», dijo el oficial. «Le he dicho que se vaya», repitió Derek con firmeza. «Márchese ahora o presentaré una queja por acoso». El agente tomó nota en su informe, visiblemente frustrado pero atado al procedimiento. «Si la señora Hammond desea contactar con el departamento de policía para confirmar que está bien, lo agradeceríamos», dijo. «Se lo haré saber cuando despierte», respondió Derek, cerrando la puerta. El oficial se fue. Presentó su informe indicando que había intentado realizar la verificación de bienestar, pero que se le había negado el acceso. Anotó que el esposo parecía a la defensiva, pero no amenazante. No tenía idea de que mientras él estaba parado en ese pasillo, Patty agonizaba a pocos metros, incapaz de pedir ayuda, incapaz de salvarse. Derek cerró la puerta y se apoyó en ella con el corazón desbocado. Había estado demasiado cerca. Inmediatamente le envió un mensaje a Simone. «Un policía acaba de venir. Revisión de bienestar». Lo eché, pero esto se está complicando. La respuesta de Simone llegó enseguida. «¿Qué carajo? ¿Quién llamó? Tenemos que abortar». No sé quién fue. Tal vez la exesposa. Pero no podemos parar ahora. Ella ya casi no aguanta. Un día más, tal vez. Solo tengo que mantener a todos alejados hasta entonces. Ten cuidado. Si la policía está preguntando, habrá escrutinio cuando muera. Lo sé, pero ya estamos comprometidos. Mantén la calma. Va a funcionar. Lo que Derek no sabía era que su tiempo se estaba acabando porque Jaime, la mejor amiga de Patty, estaba a punto de convertirse en la heroína de esta historia. Jaime había estado enviando mensajes a Patty desde la mañana siguiente a la boda. «¿Cómo va la vida de casada? ¿Tuviste una buena noche? Llámame cuando puedas». Varios mensajes alegres y entusiastas, deseando escuchar todo sobre el primer día de su amiga como esposa. Pero no hubo respuesta. Ni esa mañana, ni esa tarde, ni esa noche. Jaime intentó llamar directo al buzón de voz. Volvió a hacerlo a la mañana siguiente, el 16 de abril. Nada. Dejó un mensaje. «Hola, Patty, soy yo. Solo quería saber cómo estás. Espero que estés disfrutando de tu nueva vida de casada. Llámame cuando puedas. Te quiero». Para la tarde del 16. La alegría de Jaime se había convertido en preocupación. Llamó al número de Derek, el que Patty le había dado para emergencias. Sonó 2 veces antes de que él contestara. «Hola, Jaime», dijo con voz medida, intentando sonar normal, quizás un poco estresado. «Perdón, Patty no puede hablar ahora mismo». «¿Qué pasa?», preguntó Jaime enseguida. «¿Está bien?» Sí, está bien. Solo cansada de la boda. Tal vez esté resfriando, ya sabes cómo es. Solo necesita descansar». Algo en su tono no le cuadró a Jaime, demasiado casual, demasiado indiferente. «¿Puedo hablar con ella un segundo?» «Solo para saludarla». «Está dormida», respondió Derek. «No quiero despertarla. Tuvo una noche difícil. Que te llame cuando se sienta mejor». «De acuerdo», aceptó Jaime con duda. Pero al colgar la inquietud no desapareció. Aumentó. Patty siempre respondía sus llamadas, incluso en los peores días. Aunque se sintiera mal, al menos enviaba un mensaje. «Hoy me siento fatal. Te llamo mañana». El silencio total no era propio de ella. Jaime llamó a Rosa, la asistente de salud de Patty. «¿Has visto a Patty desde la boda?», preguntó. No respondió Rosa. Derek llamó ayer y dijo que no se sentía bien. Me pidió reprogramar la visita. «¿Por qué? ¿Pasa algo?» «No lo sé», admitió Jaime. «Probablemente nada. Estará cansada y recuperándose. Pero es raro que no conteste». «¿Quieres que vaya a verla?», ofreció Rosa. «Puedo hacer una visita rápida solo para asegurarme de que esté bien. Lo harías, me dejaría más tranquila». Rosa aceptó y condujo hasta el apartamento de Patty esa misma tarde. Golpeó la puerta.
Derek abrió y Rosa lo notó de inmediato. Se veía fatal, sudoroso, pálido, con ojeras profundas. Llevaba la misma ropa de la boda. «Hola, Rosa», dijo él sin abrir completamente la puerta. «Patty sigue durmiendo. No está para recibir visitas hoy». «No soy una visita, Derek», replicó ella. «Soy su asistente médica. Si está enferma, debo revisarla y asegurarme de que esté bien». «Está bien», insistió Derek. «Solo necesita descansar. Tener a tanta gente encima solo la estresará más». Rosa frunció el ceño. «Así no funciona esto. Patty sabe que la reviso cuando no se siente bien. Nunca me ha rechazado antes. Hoy quiere privacidad», dijo Derek con firmeza. «La llamaré cuando se sienta mejor y podamos reprogramar». Cerró la puerta antes de que Rosa pudiera discutir más. Ella se quedó unos segundos en el pasillo, profundamente inquieta, antes de volver a su coche y llamar a Jaime. «No me dejó verla», dijo Rosa nerviosa. «Dijo que está durmiendo y que quiere privacidad. Jaime, esto no me da buena espina». El estómago de Jaime se encogió. «No, a mí tampoco. Voy para allá ahora. Ahora mismo». Jaime no le dijo a su esposo a dónde iba. Él habría dicho que estaba exagerando, que los recién casados necesitaban privacidad, que estaba siendo paranoica. Pero ella lo sentía en los huesos, algo estaba terriblemente mal. Agarró las llaves y condujo haciendo un trayecto de 40 minutos en 35, con la ansiedad aumentando con cada kilómetro. Llegó al edificio a las 3:30 p.m. del 17 de abril, apenas 30 minutos después de que el oficial se marchara. No sabía nada de la visita policial. No sabía lo cerca que había estado de tener ayuda. Solo sabía que algo no encajaba. Lo sentía en las entrañas. No podía ignorarlo más. Golpeó la puerta con fuerza, lo bastante como para lastimarse los nudillos. Derek abrió y Jaime notó de inmediato su aspecto pálido, sudoroso, agitado, de una manera que encendió todas las alarmas de su instinto. «Necesito ver a Patty», dijo sin rodeos, sin cortesías ni preámbulos. «Está enferma, Jaime. Está descansando». «Ya te lo dije». «No me importa», lo interrumpió ella. «Es mi mejor amiga. Lleva 2 días sin responder. Voy a verla ahora». El rostro de Derek se endureció. No vas a hacerlo. Esto es acoso. Estás invadiendo nuestra privacidad». Jaime lo empujó y pasó a la fuerza. Era 2 pulgadas más alta que él, más fuerte de hombros, y movida por un terror puro ante lo que podía encontrar. Derek intentó sujetarla del brazo, pero ella se zafó y corrió hacia el dormitorio. Lo que vio la perseguiría toda su vida. Patty estaba en su cama hospitalaria, inconsciente, apenas respirando. Su piel era gris, fría al tacto, sus labios azules. Sus ojos, cuando Jaime levantó los párpados, estaban fijos y dilatados. Parecía que se estaba muriendo. No parecía que ya había muerto, solo que su cuerpo aún no se había dado cuenta. Jaime gritó. Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el 911, gritando la dirección, diciendo que su amiga necesitaba una ambulancia inmediatamente, que no respiraba bien, que algo estaba terriblemente mal. Derek estaba detrás de ella, su voz ahora con un tono diferente, pánico. Pero Jaime no podía saber si era real o fingido. Iba a llamar, decía. Empeoró esta tarde. Iba a llamar justo ahora. «¡Cállate!», gritó Jaime, manteniéndose en línea con la operadora, dando detalles, suplicando que se apuraran. La operadora la mantuvo al teléfono haciendo preguntas sobre la respiración de Patty, su color, su nivel de respuesta. Jaime respondió entre lágrimas, con una mano en la frente fría de su amiga, buscando un pulso que apenas existía. La ambulancia llegó en 8 minutos. Una eternidad cuando estás viendo morir a alguien. Los paramédicos entraron corriendo con el equipo, evaluaron su estado y pidieron soporte vital avanzado de inmediato. Las constantes eran críticas: presión arterial peligrosamente baja, ritmo cardíaco irregular, respiración superficial y entrecortada, pupilas fijas, temperatura corporal por debajo de lo normal. La colocaron en una camilla especializada diseñada para pacientes bariátricos, traída específicamente por el peso de Patty. Iniciaron vías intravenosas, administraron oxígeno, comenzaron medicaciones de emergencia.
Trabajaban con rapidez y precisión. Sus rostros eran serios. Derek insistió en subir a la ambulancia. Interpretó el papel de esposo desesperado preguntando qué ocurría, qué podía hacer, si estaría bien. Los paramédicos estaban demasiado concentrados en mantener viva a Patty para notar su actuación. Jaime lo siguió en su coche, llorando, rezando, intentando comprender cómo su amiga había pasado de ser una novia feliz a una paciente moribunda en menos de 3 días. En el hospital, los médicos lucharon frenéticamente por estabilizar a Patty. La intubaron de inmediato, su respiración ya no podía sostener la vida por sí sola. Le administraron líquidos por múltiples vías, medicaciones, para mantener el corazón y los riñones funcionando. Le realizaron todas las pruebas posibles. Análisis de sangre tóxicos, imágenes, evaluaciones neurológicas. Y en cuestión de horas, tuvieron una respuesta que lo cambió todo. Envenenamiento masivo por etilenglicol. Niveles altísimos, imposibles de atribuir a una exposición accidental. Las concentraciones en sangre eran astronómicas, consistentes con una administración repetida y deliberada durante varios días. El médico de urgencias notificó de inmediato a seguridad del hospital. Seguridad notificó a la policía. Ya no era una emergencia médica, era un intento de asesinato. Los detectives llegaron mientras Patty todavía estaba siendo atendida en la UCI. Máquinas respirando por ella. Máquinas bombeando su sangre. Máquinas manteniéndola con vida mientras su cuerpo envenenado intentaba apagarse. Encontraron a Derek en la sala de espera con la cabeza entre las manos, la imagen perfecta de un marido devastado. Lo entrevistaron en una habitación privada. Derek contó su historia con voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Dijo que Patty se había enfermado el día después de la boda, que pensó que era agotamiento, tal vez un virus estomacal, que al principio pareció mejorar un poco, pero luego empeoró. Que él la había estado cuidando, llevándole líquidos, ayudándola a descansar. Que no tenía idea de que se tratara de un envenenamiento. Que no sabía cómo había ocurrido ni quién querría hacerle daño. ¿Alguien más había estado en su apartamento desde la boda?, preguntó el detective. Solo nosotros, respondió Derek. Queríamos privacidad. Tiempo de recién casados, ya sabe. Y su esposa tenía enemigos. Alguien que quisiera hacerle daño. No. Patty es la persona más amable que conozco. Todos la quieren. Nada de esto tiene sentido. El detective tomó nota, pero algo no encajaba. Derek respondía demasiado bien, con fluidez ensayada, sus emociones ligeramente desfasadas en tiempo e intensidad. El dolor puede manifestarse de muchas formas, pero algo en su actuación no sonaba auténtico. Mientras Derek era interrogado, otros detectives ya habían solicitado una orden de registro para el apartamento de Patty. También estaban revisando sus registros telefónicos, su información financiera, su historial personal. Y fue ahí cuando el castillo de naipes empezó a derrumbarse. Un simple chequeo de antecedentes reveló la verdad: Derek Hammond no existía. No había registros laborales, ni declaraciones de impuestos, ni presencia real anterior a 3 años. El número de seguro social usado en la licencia de matrimonio pertenecía a un hombre llamado Derek Hammond, sí, pero uno que había muerto en 2019 en un accidente de auto en Oregón. Un caso clásico de robo de identidad. La investigación reveló entonces a Dale Hendricks, con su historial criminal, la orden de restricción de Cristina y un patrón claro de fraude. Los detectives contactaron a Cristina, quien confirmó que había reportado haber visto a su exmarido en una foto de boda usando un nombre falso. Les proporcionó información detallada sobre su historia, sus métodos y su modus operandi. Él busca mujeres vulnerables, les explicó. Mujeres con dinero o con bienes. Gana su confianza, se mete en su vida y les quita todo. Yo logré escapar antes de que me hiciera demasiado daño, pero siempre supe que un día escalaría, que iría más lejos. Los detectives ya pensaban lo mismo. Aceleraron la orden judicial y llegaron al apartamento de Patty a las 8:00 p.m. del 17 de abril. Lo que encontraron fue abrumador, imposible de justificar ante ningún tribunal. En la despensa oculta detrás de los productos de limpieza, hallaron una botella medio vacía de anticongelante comprada 3 semanas antes en una tienda de repuestos de autos.
El recibo estaba aún en la billetera de Derek. Sus huellas digitales estaban por todas partes. Encontraron rastros de etilenglicol en varios envases del refrigerador, botellas de jugo, jarras de agua, incluso en algunas de las tazas favoritas de Patty. Confiscaron el teléfono y la laptop de Derek. Los analistas forenses trabajaron toda la noche extrayendo datos. Lo que descubrieron era el sueño de cualquier fiscal. Toda la conspiración estaba allí en mensajes de texto y correos entre Dale y Simone. Meses de planificación. Conversaciones sobre cómo elegir a Patty específicamente por su peso y su aislamiento. Burlas sobre lo fácil que era manipularla, sobre lo confiada que era, sobre cómo las chicas gordas desesperadas creen cualquier cosa. Cálculos financieros sobre los pagos del seguro y la liquidación de bienes. Listas de compras para los suministros del veneno. Discusiones sobre el cronograma, cuándo administrar las dosis, cuánto usar, cuánto tardaría en morir. Había incluso mensajes del día de la boda de Dale. Ya está hecho. Está llorando de felicidad. Dios, esto es tan fácil. Simone, perfecto. Empieza el plan esta noche. Ya esperamos bastante. Dale, ya preparé la primera dosis en el batido como hablamos. Simone, bien. Sigue el cronograma. Dosis pequeñas al principio, aumenta en 48 horas. Que parezca algo natural por su peso. Dale. Lo sé, nena, lo tengo. En 72 horas seremos ricos. Al leer esos mensajes, los detectives sintieron asco físico. La frialdad, la precisión, la absoluta ausencia de empatía hacia una mujer a la que estaban asesinando lentamente. Era psicopatía pura. También hallaron la información de Simone, nombre completo, dirección, fotografías, registros financieros, que demostraban que Dale vivía con ella mientras decía: vivir solo, cuentas bancarias con depósitos y compras que contradecían su historia de hombre discapacitado y sin dinero. Simone fue arrestada en su apartamento a las 3:00 am del 18 de abril. Abrió la puerta en pijama, claramente sin esperarlo, y su rostro se volvió blanco cuando le leyeron sus derechos. Negó todo al principio, pero cuando le mostraron los mensajes de texto, su resistencia se derrumbó. Quiero un abogado, fue lo único que dijo. 10 minutos después dijo Simone con la voz quebrada. No pensé que realmente lo haría. Pensé que solo hablábamos, que solo fantaseábamos. No parecías estar fantaseando cuando hablaban de dosis, la interrumpió el detective. Hablaban de plazos, de cantidades, de cómo hacerlo pasar por enfermedad. Lo alentabas. Eres cómplice de intento de asesinato, señorita Trask. Puedes cooperar y salvarte de una acusación por homicidio en primer grado. O puedes quedarte callada y hundirte con él. Simone pidió un abogado, pero dentro de las 48 horas siguientes, su defensa negoció un acuerdo de culpabilidad. Ella testificaría contra Dale a cambio de cargos reducidos, encubrimiento y conspiración, con una condena recomendada de 15 años en lugar de cadena perpetua. Lo contó todo. Cómo se habían conocido 2 años antes y habían conectado por su desprecio hacia la gente normal. Cómo habían planeado el fraude durante meses, investigando métodos de envenenamiento y seleccionando víctimas vulnerables. Como Dale ya lo había intentado antes con otra mujer, pero no lo llevó a cabo porque ella se había vuelto suspicaz. Y cómo habían elegido específicamente a Patty porque su tamaño y aislamiento la hacían perfecta, poco probable que tuviera redes de apoyo, probable que tuviera ahorros por su estilo de vida frugal, y probable que su muerte fuera atribuida a causas naturales relacionadas con su peso. Dale decía que la gente gorda muere todo el tiempo, y nadie pregunta por qué, declaró Simone con tono vacío. Dijo: si elegimos a alguien lo bastante pesada, su muerte parecerá inevitable, esperada incluso. La crueldad era abrumadora, el cálculo inhumano. Pero la evidencia era aplastante, imposible de negar, y pronto sería presentada ante un jurado. Mientras tanto, en la UCI del hospital, Patty Reynolds Hammond luchaba por su vida. Los médicos habían iniciado diálisis para intentar eliminar el veneno de su cuerpo, pero el daño era ya catastrófico. Sus riñones habían dejado de funcionar. Su hígado estaba fallando. Su cerebro mostraba una actividad mínima.
El etilenglicol se había metabolizado en ácidos que destruyeron sus órganos a nivel celular. El 19 de abril, 48 horas después de que Jaime la encontrara, la actividad cerebral de Patty cesó por completo. Estaba clínicamente muerta, sostenida solo por máquinas. El equipo médico consultó con Jaime Rosa y el padre distante de Patty, contactado como pariente más cercano. No hay forma de revertir esto, explicó el médico con suavidad. El daño es demasiado extenso. El veneno destruyó demasiado. Incluso si mantuviéramos su cuerpo con vida de manera artificial, Patricia ya no está aquí. Jaime tomó la decisión. Recordó que Patty había mencionado una vez que no quería ser mantenida con vida por máquinas, si no había esperanza de recuperación. El 20 de abril a las 4:47 p.m. 5 días después de su boda, Patricia Reynolds murió. Los cargos contra Dale Hendricks se elevaron a asesinato en primer grado. El juicio de Dale Hendricks, el hombre que cometió su crimen bajo el nombre de Derek Hammond, comenzó 11 meses después. El caso de la fiscalía era abrumador. Tenían los mensajes de texto, los registros financieros, las pruebas físicas del veneno, en el apartamento de Patty, el testimonio de Cristina sobre su historial, el testimonio de Simone sobre la planificación y las pruebas médicas que demostraban un envenenamiento deliberado y repetido. La defensa lo intentó todo. Argumentó que Dale realmente amaba a Patty, que los mensajes eran humor negro sacado de contexto, que quizá Patty había tomado el anticongelante por accidente o incluso voluntariamente. Intentaron pintar a Dale como un hombre defectuoso, no como un asesino. Presentaron los problemas de salud de Patty, insinuando que podría haber muerto de causas naturales, que coincidieron casualmente con el envenenamiento. Nadie lo creyó. El jurado mucho menos. La evidencia era demasiado clara, demasiado amplia, demasiado condenatoria. La actuación de Dale como esposo desconsolado se desmoronó frente a los mensajes que mostraban su verdadera naturaleza. Sus supuestas declaraciones de amor quedaron destruidas cuando se reveló que vivía con otra mujer, riéndose de su víctima y planeando su asesinato con lujo de detalle. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó menos de 4 horas, antes de declararlo culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, fraude, robo de identidad y otros delitos relacionados. La condena conllevaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la audiencia de sentencia, Jaime leyó una declaración de impacto, se puso de pie frente al estrado con la voz temblorosa pero firme y le dijo al tribunal quién era realmente Patty. Patricia Reynolds no era una víctima esperando que algo le pasara, comenzó. Era una artista brillante, una profesional exitosa, una amiga leal que recordaba tu cumpleaños, te enviaba regalos con significado y te escuchaba cuando necesitabas hablar. Era divertida, genuinamente divertida, de esa manera que hace que todos a su alrededor se sientan más ligeros, más felices, más conectados. También era una persona que había enfrentado más crueldad y juicio en sus 34 años que muchos en toda una vida. La sociedad le dijo que no valía nada por su peso. Los desconocidos se burlaban de ella. Los posibles compañeros amorosos la fetichizaban o la humillaban. Vivía en un cuerpo que limitaba sus movimientos, pero nunca su mente ni su corazón. Y entonces, Dale Hendricks entró en su vida fingiendo ser diferente, fingiendo verla como una persona, fingiendo amarla. Le dio meses de felicidad falsa, fabricada, manipulada, pero felicidad al fin y al cabo. Le hizo creer que era digna de amor. Se casó con ella. Le hizo sentir por primera y última vez en su vida adulta que alguien la había elegido no a pesar de quién era, sino por quién era. Y mientras hacía todo eso, mientras la hacía sentir segura, amada y valiosa, planificaba su asesinato. Le enviaba mensajes a su verdadera novia, riéndose del peso de Patty, burlándose de su confianza, contando los días hasta poder envenenarla y quedarse con su dinero. La parte más cruel no es solo el asesinato, es la traición. Es que los últimos meses de Patty en la Tierra parecían un sueño hecho realidad, cuando en realidad eran una pesadilla que no podía ver venir. Murió creyendo que era amada.
Murió sin saber jamás que la persona en la que más confiaba en el mundo era la misma que la estaba matando. Dale Hendricks no solo le quitó la vida a Patty, le quitó su última oportunidad de felicidad y la convirtió en una mentira. Tomó su confianza y la usó como arma. Tomó su vulnerabilidad, algo que no podía evitar, algo que no eligió, y la explotó por dinero. Eligió a Patty porque pensó que nadie se preocuparía lo suficiente como para investigar. Pensó que su tamaño haría que su muerte pareciera inevitable. Pensó que los prejuicios de la sociedad jugarían a su favor, que la gente asumiría que una mujer de 1000 libras probablemente había muerto por causas naturales. Se equivocó. Nos importó. Investigamos. Encontramos la verdad. Y ahora pasará el resto de su vida en prisión, lo cual aún no es castigo suficiente por todo lo que le arrebató a Patty y a todos los que la amaban. La sala del tribunal estaba en silencio, solo roto por sollozos contenidos. La jueza, una mujer de unos 60 años, con décadas de experiencia, se tomó un momento para recomponerse antes de hablar. Señor Hendricks, comenzó mirando directamente a Dale. He visto muchos casos perturbadores en mis años en este estrado, pero pocos han mostrado un nivel de crueldad tan calculado, una ausencia tan total de empatía, una manipulación tan depredadora, como la que usted ejerció sobre Patricia Reynolds. Usted no mató en un arrebato de pasión ni de ira. No mató por accidente, ni por negligencia. Pasó meses planeando este asesinato. Estudió a su víctima, aprendió sus debilidades, explotó su soledad y su deseo de conexión. Se casó con ella únicamente para acceder a sus bienes. La envenenó lentamente, viéndola sufrir todo, mientras fingía ser su esposo devoto. Usted es, en el sentido más puro de la palabra, un depredador. Y eligió a Patricia Reynolds como su presa porque creyó correctamente, por desgracia, que los prejuicios sociales sobre su peso harían que su muerte fuera menos examinada, menos cuestionada, menos valorada. Este tribunal no puede deshacer el daño que ha causado. No podemos devolverle la vida a Patricia, ni sanar el trauma que ha infligido a quienes la amaban. Pero sí podemos asegurar que nunca vuelva a tener la oportunidad de dañar a nadie más. Por lo tanto, se le condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Que cada día de esa condena le sirva para reflexionar sobre la persona que destruyó y la felicidad que robó por nada más que dinero. Dale no mostró emoción alguna durante la sentencia. Fue sacado de la sala esposado con el rostro inexpresivo, su futuro reducido a una celda hasta la muerte. Simón Trask, quien cooperó con la fiscalía, fue sentenciada 2 semanas después, 15 años de prisión por conspiración y encubrimiento. Sería elegible para libertad condicional tras cumplir 10. Muchos consideraron la pena demasiado indulgente dada su participación en el asesinato de Patty, pero los fiscales argumentaron que su testimonio fue crucial para asegurar la condena de Dale. Las secuelas afectaron a todos los vinculados al caso. Jaime se culpó durante años, atormentada por los «y si...» que no podía dejar de imaginar. ¿Qué habría pasado si hubiera sido más desconfiada desde el principio? ¿Y si hubiera insistido más en conocer a Derek antes de que se mudara con ella? ¿Y si hubiera llegado un día antes, Rosa cargó con su propia culpa? Se preguntaba si debería haber insistido en ver a Patty cuando Derek la rechazó, o si tendría que haber llamado a la policía por su cuenta cuando sintió que algo no estaba bien. Christina, la exesposa de Dale, se sintió reivindicada por haber tenido razón al advertir a las autoridades, pero devastada porque su advertencia no llegó a tiempo para salvar la vida de Patty. Había visto a Dale tal como era, había intentado proteger a otra persona de él, y había llegado demasiado tarde. La publicación de Facebook que Patty compartió con tanta alegría, aquella foto suya con su vestido de novia y la mano de Dale en su hombro, se convirtió en un símbolo inquietante durante el juicio. Fue presentada como prueba mostrada al jurado, difundida en los noticieros. Esa imagen de Patty sonriendo genuinamente feliz de pie junto al hombre que ya estaba planeando su asesinato, capturó algo profundo sobre cómo operan los depredadores y cómo las víctimas nunca ven el peligro hasta que ya es demasiado tarde. El patrimonio de Patty, tras los procedimientos legales, fue dividido entre varios beneficiarios. Sus bienes fueron destinados a organizaciones benéficas
que apoyan a víctimas de violencia doméstica y a entidades que ofrecen recursos a personas confinadas en sus hogares. Su apartamento fue vendido, las modificaciones personalizadas, eliminadas, el espacio transformado nuevamente en algo ordinario. Su arte, sus diseños, su legado creativo permanecieron en los portafolios digitales de clientes que nunca conocieron su rostro, pero que siempre valoraron su talento. Este caso dejó preguntas que persisten, preguntas sin respuestas fáciles. ¿Cómo se protege a las personas vulnerables de depredadores, lo suficientemente hábiles como para pasar meses construyendo confianza? ¿Cómo se reconoce la manipulación cuando viene envuelta en lo que parece amor? ¿Cómo se equilibra el respeto por la autonomía y las relaciones de alguien con la necesidad de protegerlo de la explotación? Los amigos de Patty se torturaron con estas preguntas. Debieron ser más invasivos, más desconfiados, más protectores. Pero la verdad es que Dale Hendrix era bueno en lo que hacía. Había pasado años aprendiendo a leer a la gente, a convertirse en lo que necesitaban, a explotar sus debilidades. Eligió a Patty deliberadamente porque creía que su tamaño, su aislamiento y su soledad la convertían en una presa fácil. Tenía razón sobre su vulnerabilidad, pero se equivocó sobre el valor de su vida. Se equivocó al pensar que nadie se preocuparía si moría. Se equivocó al pensar que la justicia no llegaría. El sistema funcionó. Finalmente el depredador fue atrapado. Pero funcionó demasiado tarde para salvar a Patricia Reynolds, una artista talentosa, una amiga leal, una mujer que merecía mucho más de lo que recibió. Derek Hammond, alias Dale Hendrix, pasará el resto de su vida en prisión. Cada día que despierta en una celda, cada comida, en un comedor carcelario, cada hora tras las rejas, es justicia. Pero es una justicia fría para quienes conocieron y amaron a Patty. La justicia no la trae de vuelta. La justicia no borra el sufrimiento. La justicia no responde la pregunta que atormenta a todos los relacionados con este caso. Podríamos haberla salvado si hubiéramos sabido qué buscar. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de la historia de Patty. Podemos reconocer que los depredadores existen, que suelen ser pacientes y astutos, que buscan a las personas que la sociedad ya ha marginado. Podemos ser más cautelosos ante situaciones demasiado perfectas, compromisos demasiado rápidos o relaciones demasiado aisladas. Podemos cuidar de nuestros amigos con más insistencia. Podemos confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien. Y podemos recordar a Patricia Reynolds, no como una víctima, no como una estadística, no como una advertencia, sino como una persona real, imperfecta, divertida, talentosa y digna de amor. Ella encontró ese amor, o creyó haberlo encontrado, y eso fue lo que la mató. Esa es la tragedia. Esa es la crueldad. Y esa es la razón por la que este caso importa más allá de los titulares de crímenes reales y los dramas judiciales, porque Patty fue real y merecía vivir.